Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Les habla Juan Miguel Angarita. Hoy iniciamos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal dirigida a criminalistas. Y como conferencista quiero darle la bienvenida al doctor Andrés Suárez, quien será el abogado penalista que nos acompañará en este primer ciclo de capacitaciones del Grupo de Investigaciones Especializado y nos aportará sus conocimientos en derecho penal. Sin más, los dejo con el doctor Andrés. Bueno, Juan, muchas gracias. Un cordial saludo a usted, un cordial saludo a todos los asistentes a esta actividad organizada por el grupo de trabajo que usted tiene. Es una actividad para mí maravillosa en el sentido de que nos permite salir de la monotonía en medio de esta actividad de aislamiento que estamos realizando con ocasión de el problema de salud pública que hay a nivel nacional. Bueno, Juan, lo primero que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe. Yo soy abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Penal de la misma universidad. Tengo unos estudios de maestría en la Universidad Externado de Colombia y estoy en la actualidad desarrollando mi doctorado en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estoy desarrollando las actividades jurídicas del grupo de investigaciones especializado y dentro de esas actividades hemos decidido proceder a la capacitación de todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo del grupo de investigación. Sin embargo, hemos hecho extensiva esta invitación a abogados, a investigadores, a peritos de otras entidades como la Defensoría Pública, como el CTI, la Policía Nacional, colegas de esta especialidad y de otras especialidades, y es por esa razón pues que damos la bienvenida a todos y agradecemos su asistencia. Esta actividad, como ustedes podrán ver al inicio de la presentación que vamos a hacer, pues es una actividad de capacitación en derecho penal para criminalistas. Esto me lleva a hacer una primer claridad, y es que en esta reunión pueden estar presentes abogados penalistas y obviamente tienen bastantes aportes para nuestra conferencia y además también tienen un interés intelectual importante en esta conferencia. No obstante, hemos diseñado la actividad específicamente para permitirle a los criminalistas del país y a los criminalistas del equipo de trabajo conocer un poco más del derecho penal, porque los criminalistas en últimas dentro de su actividad terminan desarrollando algo que se encuentra al servicio del derecho penal, al servicio del sistema penal acusatorio, y la comprensión del derecho penal para los criminalistas pues será un mecanismo de enfoque o un mecanismo de trabajo bastante importante en la medida en que comprenderán la utilidad y la importancia de cada una de las actividades que delegamos en ellos nosotros los penalistas y los defensores de confianza o los defensores técnicos de los acusados dentro del proceso penal. Entonces, esa es la primera claridad, el nivel de profundidad que tendrá nuestra conferencia. Esta es una conferencia programada para 20 horas. El día de hoy solamente vamos a trabajar una hora. Entenderán ustedes pues que abordar estas temáticas no es fácil porque el contenido es inmenso. Trataré de utilizar un lenguaje supremamente simple, supremamente comprensible a efectos de que todos ustedes puedan, abogados y no abogados, puedan entender aquello de lo que estamos hablando. Bueno, esto que acabo de mencionar entonces son los objetivos de nuestra actividad. O sea, vamos a brindar al equipo de trabajo del área de criminalística y del laboratorio de informática forense todas las herramientas conceptuales para el mejoramiento de los procedimientos que se realizan con apoyo, como apoyo a la defensa técnica dentro de procesos penales. A partir de estos conocimientos, lo que nosotros queremos implementar dentro de la compañía son planes de mejora a los procedimientos de criminalística. Es decir, buscar que estos procedimientos de criminalística tengan un horizonte claramente determinado
a la luz de un programa metodológico que es, en el contexto del sistema penal acusatorio, la hoja de ruta que orienta las actividades investigativas dentro del proceso penal. ¿Esto por qué? Porque en el proceso penal, en la medida en que existan buenos programas metodológicos, van a la vez a existir buenos procesos de investigación y van a existir además buenas teorías del caso acusatoria soportadas en la actividad probatoria y buenas teorías del caso de defensa técnica soportadas también en la actividad investigativa de los defensores y de los criminalistas que se dedican a la investigación privada. En la diapositiva que tenemos en este momento, pues estamos hablando entonces de la estructura de nuestro programa de trabajo. ¿Por qué la organizamos bajo esta figura? Esta figura que ustedes ven ahí es una estructura piramidal, donde lo que ocurre, como ocurre en toda pirámide, es que van existiendo una serie de bases a partir de las cuales se va llegando a una meta, a una cima. La cima de nuestra actividad es la defensa técnica, que es el mecanismo que utilizamos los defensores de confianza o los defensores públicos para defender a los acusados en el proceso penal. Pero para poder llegar a ese concepto de defensa técnica, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer varias herramientas. ¿Qué herramientas? El derecho penal y el procedimiento penal. ¿Y quiénes necesitan conocer el derecho penal y quiénes necesitan conocer el procedimiento penal? Algunos de los que están acá dirán, no, solamente el fiscal, solamente el representante del Ministerio Público, solamente los representantes de víctimas, solamente los defensores técnicos, solamente los abogados de confianza, los defensores públicos, solamente el juez, solamente las entidades estatales. No, para nosotros poder llegar a ese fin, a ese objetivo denominado defensa técnica, pues todos los actores del proceso penal, abogados, fiscales, jueces y en especial criminalistas, necesitan conocer algunos conceptos básicos del derecho penal y del procedimiento penal. Conceptos que no son comunes en la actividad formativa del criminalista. Pueden ser en algunos casos comunes en la actividad formativa del abogado, pero como el derecho es una ciencia que tiene tantas ramas, es una ciencia tan diversa, pues a pesar de que muchos somos abogados, desconocemos algunas categorías elementales del derecho penal. Entonces necesitamos todos conocer el derecho penal y conocer el procedimiento penal para saber qué hacemos desde nuestro respectivo rol, qué hacemos los defensores, qué hacen los fiscales y ustedes, los criminalistas, qué hacen dentro del proceso penal. También, ¿qué necesitamos conocer? Pues necesitamos conocer qué es un programa metodológico y para qué nos sirve ese programa metodológico dentro de la actividad investigativa y probatoria. Ese va a ser el derrotero de esta conferencia. Nosotros vamos a tratar de llegar en estas 20 horas a ese concepto de programa metodológico y a establecer mecanismos a partir de los cuales nosotros podemos diseñar adecuados programas metodológicos para prestarle un servicio efectivo a la defensa técnica como investigadores privados. Bueno, tenemos un plan de trabajo que vamos a desarrollar. Este plan de trabajo tiene 3 unidades. Una primera unidad que la vamos a iniciar el día de hoy se denomina Contexto del Derecho Penal. Vamos a hacer una actividad introductoria, una ubicación sistemática del derecho penal. Vamos a hablar del concepto de derecho penal, de criminología y criminalística. Vamos a hablar de la estructura básica del derecho penal colombiano. Vamos a hablar del concepto del delito y de los elementos integrantes del delito. Repito, con un lenguaje pues que permita a todo el público, abogados y no abogados, conocer pues estas temáticas. Vamos a tener una segunda unidad, está en la siguiente diapositiva, en la que vamos a hablar de la estructura del procedimiento penal y vamos a hablar del concepto de régimen procesal penal, vamos a hablar de la estructura del proceso penal y la finalidad de cada una de las etapas procesales, vamos a hablar de los intervinientes y de los roles dentro del proceso penal, vamos a hablar de las audiencias preliminares ante el juez de control de garantía y vamos a hablar de las audiencias de juicio, que son técnicamente la acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Y finalmente vamos a tener una tercera unidad que se denomina Programa Metodológico y Desarrollo de Actividades Investigativas y Periciales Forenses. Entonces,
Vamos a hablar acá de la importancia estructural de la prueba en el proceso penal, vamos a hablar de los medios de prueba en el proceso penal, vamos a hablar de las actividades de investigación, vamos a hablar del concepto de importancia del programa metodológico y vamos a hacer una actividad de creación de programas metodológicos. ¿Esto por qué? Pues porque el seminario al que estamos todos asistiendo tiene como fin, repito, mejorar la actividad del criminalista como interviniente dentro del proceso penal. Vamos a iniciar con la primera unidad. Siguiente diapositiva. Para esa primera unidad vamos a hacer una pequeña introducción. Yo no sé si todos en este momento están pudiendo ver la presentación y recordarán ustedes a este famoso futbolista, nos ha hecho a todos felices con su magia en el fútbol mundial, Ronaldinho. Hace algún tiempo, para las personas que de pronto han podido ver noticias, hemos podido presenciar cómo Ronaldinho fue capturado en Uruguay y está puesto a disposición de las autoridades de Uruguay eh, como indiciado de haber cometido un delito, el delito de falsedad en documento público. Pues teóricamente lo que dicen es que Ronaldinho falsificó sus pasaportes. Bien, ¿esto para qué esta primera imagen? Esta primera imagen es para hacer un primer proceso reflexivo. El derecho penal es un derecho que se parece mucho al coronavirus. No distingue razas, no distingue posiciones sociales, no distingue ricos, pobres, no distingue la religión que uno tenga. El derecho penal puede llegar a cualquier ser humano y puede transformar la vida de cualquier persona. Esta es una imagen de ello. Un héroe del fútbol internacional, para todos nosotros muy querido, el día de hoy está siendo vinculado a un procedimiento penal. Tal vez por una conducta que para algunos puede ser grave, para otra no, pero lo cierto es que la fuerza del Estado, la fuerza del derecho penal recae como un virus en cualquier persona sin ese tipo de distingo. Y ese es el primer acto de sensibilización que yo quiero hacer con toda la audiencia. Que entendamos que el derecho penal es un sistema de derecho del diario vivir. Todos los días tenemos contacto con el derecho penal, todos los días. Ciudadanos del común, abogados, fiscales, todos los días tenemos contacto con el derecho penal y por esa razón nosotros, los actores del derecho penal, abogados, fiscales, criminalistas, jueces, pues tenemos que conocer a fondo su estructura, porque lo que se encuentra en juego en el derecho penal es lo que ustedes ven ahí, la libertad de una persona. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es una imagen tomada de una película que a mí me encanta. Me parece una película bastante descriptiva que habla de la transición entre las penas físicas y hoy en día las penas privativas de la libertad. Algunas personas comprenderán que en la Edad Media las penas que se practicaban sobre las personas que se decían transgredían la ley o infringían la ley, pues eran penas o castigos eminentemente corporales. Sobre esto hay un libro que a mí me parece muy descriptivo, muy bonito, que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, que tiene una primera aproximación a esas penas corporales. En el primer capítulo, las primeras 3 páginas, ustedes podrán leer cómo ocurrían estas penas corporales en la etapa de la Inquisición. ¿Por qué pongo yo esta imagen en medio de nuestra conferencia? Pues porque así como ustedes vieron en la diapositiva anterior a Ronaldinho capturado, la opinión pública quisiera que el acusado fuera llevado a la palestra pública como esta persona que se encuentra ahí, a ser sacrificada, a ser deshonrada, a ser castigada, a ser maltratada para que pueda expiar o para que pueda redimir sus culpas. Pues bien, todos pensarían que eso que ocurría en la Edad Media es algo que el día de hoy no ocurre. Teóricamente no debería ocurrir, pero en la práctica es lo que ocurre. Una persona cuando es sometida al proceso penal en condición de acusada,
Lo que quiere la opinión pública, lo que quiere la ciudadanía del común, es llevar a esa persona a la palestra pública para que expíe sus pecados. Pero el problema es que nosotros trabajamos con personas, en algunos casos inocentes, en otros casos no inocentes, pero trabajamos de todos modos con seres humanos. Y el objetivo del derecho penal no es someter a la gente a la palestra pública, sino que el objetivo del derecho penal es garantizarle a esa persona que se encuentra señalada de haber cometido una conducta punible, garantizarle una limitación al Estado en punto de su juzgamiento para que no se cometan arbitrariedades y por otra parte garantizarle el debido proceso y la defensa técnica para que cuando en el peor de los escenarios se imponga una pena, la pena no sea una pena corporal, no sea un castigo corporal, sino sea un inicio de un proceso que en el derecho penal se denomina resocialización. El objetivo de esta charla no es discutir si se produce o no se produce la resocialización en las cárceles colombianas. Eso es lo que se busca en el deber ser de la ley penal y de la ley procesal penal. Evitar que ocurran estas imágenes que estamos viendo en este momento. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, por esta razón, es que tenemos que preguntarnos a qué está orientada nuestra actividad como abogados penalistas, a qué está orientada nuestra actividad como peritos y a qué está orientada nuestra actividad como criminalistas. Pues aquí lo que estamos mencionando es que lo que nosotros como equipo de trabajo entramos a desarrollar, no solo al interior del grupo de investigaciones especializado, sino en todos los contextos del derecho penal, cuando participamos de la defensa técnica o cuando participamos de la representación de víctimas, lo que buscamos es fortalecer el ejercicio de los derechos fundamentales del acusado en el contexto del derecho penal. Y entre esos derechos fundamentales, me parece a mí importante mencionar lo siguiente. Son bastantes los derechos fundamentales del acusado. Si nosotros nos ponemos a hacer un listado de esos derechos fundamentales, podríamos hablar de aproximadamente 30, 40 derechos fundamentales que la casuística nos va revelando. No obstante, para los efectos de esta conferencia, escogimos solamente 4 para realizar nuestro proceso reflexivo. El derecho fundamental más importante que nosotros como equipo de trabajo buscamos llevar a cabo y materializar es el derecho a la defensa material y a la defensa técnica. Toda persona que se encuentra vinculada a un proceso penal en condición de acusada se enfrenta no a un fiscal, no se enfrenta a un investigador del CTI, no se enfrenta a un juez, se enfrenta técnicamente a la grandeza, a la infraestructura completa del poder punitivo del Estado, compuesto por una serie de instituciones, por una serie de organismos de investigación judicial, de inteligencia, de contrainteligencia, que superan por mucho la capacidad de defensa de un ciudadano del común. Entenderán ustedes que cuando una persona es acusada, se enfrenta a la Fiscalía General de la Nación, se enfrenta a la jurisdicción penal, se enfrenta al cuerpo técnico de investigación compuesto por un equipo altamente capacitado de investigadores, por un equipo altamente capacitado de peritos que tienen planes, protocolos, procedimientos para el desarrollo de sus actividades, que tienen el músculo financiero para el desarrollo de las actividades que consisten técnicamente en la persecución del delito, pero que en la práctica ponen al ciudadano en una condición de inferioridad grandísima, como la condición de inferioridad de esa segunda diapositiva en la que veíamos al acusado ya próximo a la ejecución de la pena. Es por esa razón que nosotros como abogados, defensores y como criminalistas, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es tratar de igualar, tratar de permitir un equilibrio en el sistema penal acusatorio para que el acusado pueda contar con una infraestructura científica, con una infraestructura técnica y con una infraestructura jurídica lo suficientemente fuerte para responder adecuadamente, para responder exitosamente o para responder
condiciones, digamos, teóricas de igualdad a la capacidad punitiva y castigadora del Estado. Eso es lo que nosotros buscamos, de ahí la importancia de nuestra actividad. Nosotros lo que buscamos es llevar al acusado a una condición de igualdad, sacándolo de esa condición de inferioridad en la que se encuentra desde el mismo momento de la captura, desde el mismo momento de la imputación, es más, desde el mismo momento en el que contra esa persona se abre una noticia criminal ante la Fiscalía General de la Nación. Bueno, esa es la importancia de nuestro trabajo, buscar igualdad. ¿Igualdad en qué? En la actividad procesal penal. Y eso se materializa a través de los derechos fundamentales a la defensa material y a la defensa técnica. Aclarando algo bien importante, que la defensa material es aquella defensa que desarrolla el acusado mismo, sin contar con la anuencia o con la confluencia de voluntades con su abogado. Es una defensa que el mismo acusado desarrolla. Por ejemplo, un acto de defensa material por excelencia es el derecho fundamental a guardar silencio. Ese es un acto de defensa material que muchos ciudadanos no entienden. Están siendo vinculados a una actuación penal y pues tienen derecho a guardar silencio y no guardan silencio. Pues están renunciando a la defensa material. La defensa técnica ya es la defensa que se estructura a partir de un programa metodológico por el abogado defensor y por el equipo de trabajo del abogado defensor, es decir, por el equipo de criminalistas, es decir, por el equipo de investigadores y por el equipo de peritos forenses. ¿Para qué? Pues para tratar de responder, como decíamos ahorita, exitosamente a la pretensión punitiva de, en nuestro caso, la Fiscalía General de la Nación. Un segundo derecho fundamental supremamente importante de todos los procesados es el derecho a ser escuchado en juicio. Y ese derecho se puede materializar de dos maneras. Puede que el acusado renuncie al derecho a guardar silencio y hablar en el juicio oral y decir qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo y qué visión tiene con respecto a la acusación. Esa es una primera forma de que el acusado pueda ser escuchado en juicio. Pero la otra forma, que es la que nosotros apoyamos, es que el acusado puede ser escuchado a través de su defensor y a través de su equipo de defensa técnica compuesto por los investigadores y por los peritos. Es decir, el derecho a ser escuchado en juicio no es el derecho del acusado solamente a hablar, es el derecho de expresar su postura sobre la acusación a través de un equipo científico, a través de un equipo técnico que le permita dar una explicación coherente a la acusación, una explicación adecuada a la acusación. ¿Basada en qué? Basada en el soporte conceptual de su abogado defensor y basada en el soporte probatorio que le suministran los criminalistas. Por eso es que todo ciudadano tiene ese derecho a la defensa técnica. Ese derecho a la defensa técnica se materializa permitiéndole al acusado ser escuchado de manera técnica dentro del procedimiento penal. Un tercer derecho fundamental es el derecho a controvertir la acusación. Pareciera en la gente del común que todo aquel ciudadano que controvierte una acusación está cometiendo pues una herejía. ¿Por qué pareciera que estuviera cometiendo una herejía? Porque en algunos casos, y sobre todo en los casos de connotación nacional, en casos mediáticos, el solo hecho de que la Fiscalía General de la Nación capture a una persona y la saque ante los medios de comunicación esposado, capturado, etcétera, ya le da a entender a la ciudadanía del común que esta persona es culpable. Pues bien, todos nosotros los que estamos acá entenderemos que pues eso no es así y que entonces es importante entrar a darle importancia a relevar ese derecho fundamental que tienen los acusados de controvertir la acusación. No basta con una captura, no basta con una medida de aseguramiento. El acusado tiene el derecho a lo largo de todo el procedimiento penal a presentar pruebas de descargo, a presentar argumentos de descargo, a derrotar formalmente la acusación, a tratar de derrotar formalmente y sustancialmente la actividad de la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal. Ese es el derecho de controvertir una acusación. Y ese derecho de controvertir la acusación
nos genera un cuarto derecho fundamental que nos pareció importante mencionar en este curso, y es el derecho de controvertir las pruebas de cargo de la Fiscalía General de la Nación, de controvertirlas desde la perspectiva técnica, controvertirlas desde la perspectiva formal, desde la perspectiva sustancial. Y para eso es todo el equipo de criminalística, para controvertir no solamente la acusación, sino las pruebas. Y para conseguir y aportar todas las pruebas necesarias para repeler eficazmente la teoría del caso de la Fiscalía. Bueno, estos derechos fundamentales, para efectos de darle a ustedes algunos datos que les permitan profundizar la exposición que acabo de hacer, los encuentran ustedes a lo largo y ancho de la Constitución Política de 1991. Pero para mayor especificidad me parece importante que nuestros asistentes consulten los artículos 28, 29, 30, 33 de la Constitución Política, que consulten la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8 y 9, y que consulten el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, entre otros muchos instrumentos internacionales y entre otros muchos instrumentos doctrinales y jurisprudenciales que hacen referencia a estos temas, pero como esta no es una exposición exclusivamente orientada a la formación de juristas, sino orientada a la formación de criminalistas, pues damos los datos más específicos a efectos de que ustedes puedan entrar a profundizar el desarrollo de estos cuatro derechos que acabamos de mencionar, aclarando, como ya lo dije, que estamos hablando de un listado de derechos de más de 30, 40, depende del caso concreto. Bueno, siguiente diapositiva. Como estamos en un curso para personas que son abogados y que no son abogados, pues es importante que cuando vayamos a abordar el derecho penal, pues nos ubiquemos sistemáticamente en el contexto del derecho penal. Por eso esta primera unidad es una unidad de contextualización. Y ustedes se preguntarán qué es el derecho penal, pero para entender qué es el derecho penal, pues sería bueno mirar dónde se encuentra ubicado el derecho penal dentro del sistema jurídico. Esta diapositiva nos permite a nosotros, de manera muy sencilla, comprender dónde se encuentra ubicado el derecho penal. En la primera casilla ustedes encontrarán una casillita que se llama ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es todo el conjunto de normas que se encuentran vigentes en un estado concreto, en un país concreto. Ese es el ordenamiento jurídico, el conjunto de normas, que esas normas pueden ser normas de carácter constitucional, pueden ser normas de carácter legal, pueden ser decretos, pueden ser ordenanzas, pueden ser acuerdos municipales, pueden ser actos administrativos de contenido general. El ordenamiento jurídico está compuesto por todas esas normas que gobiernan la vida del ser humano en un estado concreto, en relación con la sociedad y en relación con los demás. Bien. El ordenamiento jurídico tiene una norma transversal. La norma transversal es la Constitución. La Constitución política es la base fundamental de todo el ordenamiento jurídico. Es importante que todos tengamos claro que no puede existir ninguna norma de carácter legal, o sea, de inferior jerarquía a la Constitución, que sea contraria al contenido formal y sustancial de la Constitución. Es por eso que debajo del ordenamiento jurídico ponemos la casilla derecho constitucional, porque el fundamento de todo lo que hacemos los operadores jurídicos, abogados o no abogados, es el derecho constitucional. Y existen dos sistemas de derecho, un sistema de derecho privado y un sistema de derecho público. El derecho privado es el derecho que atañe al ciudadano en sus relaciones privadas, en las relaciones contractuales, en las relaciones que tienen con otras personas, relaciones de derecho privado. Y es por eso que nosotros dentro del concepto de derecho privado encontramos el derecho civil, que es ese sistema de derecho que gobierna todo todo el conjunto de realidades del ser humano
en su condición como ser humano y en su condición o en su interacción con los demás. Es por eso que en el derecho civil nosotros encontramos un régimen especial en el que encontramos la definición de la persona, el desarrollo de la persona para el derecho, el concepto del Estado civil. Encontramos dentro del derecho civil un régimen que es el derecho de familia, encontramos el derecho de las obligaciones, encontramos el derecho de sucesiones, encontramos el derecho de los contratos, encontramos el derecho de los bienes, el derecho de la responsabilidad contractual y extracontractual. Es derecho civil. ¿Y por qué es derecho privado? Porque regula las relaciones entre dos personas de derecho privado, personas naturales o jurídicas, pero relaciones de naturaleza privada que no tienen un impacto en principio social. Es por eso que dentro del derecho privado entonces encontramos esas ramas del derecho, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho de familia. Pues el derecho comercial es el derecho de los comerciantes, el derecho del comerciante que regula, por ejemplo, la actividad de oferta, de contratación, el contrato de compraventa, el contrato de transporte, los contratos mercantiles, pero repito, son contratos entre particulares. Y existe un sistema de derecho público. Dentro de ese sistema de derecho público, pues encontramos al derecho administrativo, encontramos al derecho procesal y encontramos al derecho penal. El derecho administrativo, pues es el sistema de derecho que gobierna la actividad del Estado y la relación del Estado con el ciudadano. Ese es el derecho administrativo, no necesitamos entrar a profundizar en esos conceptos. El derecho penal ya es un sistema también de derecho público. ¿Por qué de orden público? Porque las normas del derecho penal son normas insustituibles por el ciudadano, son normas insustituibles por el juez, de tal manera que son normas que afectan el orden público y son de obligatorio cumplimiento. Lo mismo pasa con el derecho procesal. El derecho procesal es un conjunto de garantías previstas por el legislador en desarrollo de facultades constitucionales que le permite al operador jurídico saber cuáles son todos los procedimientos necesarios para la aplicación de cualquier área del derecho. Entonces, si ustedes pueden ver acá en esta estructura, pues nosotros podemos encontrar que el derecho penal es un sistema de derecho público que hace parte del ordenamiento jurídico y que a su vez tiene, digamos, tres puntos de interés para nosotros. El derecho penal general, el derecho penal especial y el derecho procesal penal. Ahora bien, es importante, antes de continuar, hacer una pequeña reflexión sobre algunos conceptos que son básicos. Estos conceptos que encuentran ustedes en la diapositiva son conceptos escritos, digamos, con el lenguaje más sencillo, tratando de que ustedes puedan comprender cuál es la diferencia entre el concepto de derecho penal, el concepto de criminología y el concepto de criminalística. Bueno, el concepto de derecho penal, como lo decíamos ahorita, es una rama del derecho público que regula el poder del Estado para legislar sobre el delito, es decir, el poder del Estado para crear delitos e incorporarlos al ordenamiento jurídico, el poder del Estado para castigar el delito y el poder del Estado para resocializar al infractor. Eso es el derecho penal. Es un sistema de derecho que regula, que limita el poder del Estado para legislar sobre el delito, para castigar los delitos y para resocializar al infractor. Aquí hay una discusión que muy probablemente mis colegas abogados me van a decir, oiga, pero es que los fines del derecho penal no son el castigo. No, en la práctica el Código Penal dice que el derecho penal busca la prevención general, que el derecho penal busca la resocialización, etcétera. Son unos conceptos muy románticos montados en el Código Penal. Pero no, en la práctica que a uno lo acusen y que a uno le impongan una pena de 55 años por un delito que cometió o que no cometió y que lo pongan a pagar esa pena en alguno de los pabellones de Lerón, de la cárcel La Picota, pues eso en mi concepto para mí no es ningún premio, eso es un castigo. Y lo que se busca con el derecho penal es limitar esa posibilidad que tiene el Estado de castigar. Es una herramienta que nosotros utilizamos para evitar que se castigue injustamente a una persona.
sea, ese concepto de castigo es un concepto que teóricamente ha desaparecido. Todos los teóricos del derecho dicen que el derecho penal no busca castigar, pero en la práctica lo que ocurre con el derecho penal en todas las legislaciones del mundo, en los países desarrollados, en los países no desarrollados, es que lo que se cumple con la pena en realidad es el castigo por la infracción de la ley penal. Ese es el derecho penal. Ese concepto se diferencia del concepto de criminología, que es un concepto que no podemos confundir con el concepto de criminalística. O sea, una cosa es la criminología y otra cosa es la criminalística. La criminología es una rama de las ciencias sociales, es un estudio social que se nutre de conceptos sociológicos, antropológicos, psicológicos, filosóficos y jurídicos, y se dedica al estudio cualitativo y cuantitativo de la criminalidad y de la política criminal. Entonces es un estudio sociológico, la criminología es un estudio que le permite al criminólogo estudiar el fenómeno del delito, estudiarlo, hacer un análisis sociológico, hacer un análisis antropológico del delito, hacer un análisis psicológico del delito, preguntarse qué es lo que hay en la cabeza del infractor, cuál es el contexto social que rodea al infractor, por qué el infractor de la norma penal comete delitos, por qué comete específicamente esa clase de delitos, y hacer un estudio cualitativo describiendo el delito como un fenómeno social y un estudio cuantitativo describiendo el delito también como un fenómeno estadístico. ¿Para qué? Para generar estrategias de política criminal. Estrategias que están orientadas a decirle al legislador cuál debe ser el contenido del derecho penal para prevenir los altos índices de criminalidad en una sociedad. Ese es el concepto de criminología, que se diferencia claramente del concepto de criminalística, que todos ustedes, la gran mayoría, son criminalistas. No criminólogos, criminalistas. ¿Y de qué se trata la criminalística? Pues la criminalística es un conjunto de conocimientos científicos. Los peritos tienen conocimientos científicos, un médico forense tiene conocimientos científicos, un psicólogo o un psiquiatra forense tiene conocimientos científicos, un biólogo forense, todas las especialidades periciales forenses, un informático forense que tiene, pues conocimientos científicos y técnicos que están orientados a la investigación de los hechos integrantes del delito. O sea, los criminalísticos se dedican a la investigación de hechos. ¿Qué es lo que investiga un perito? La ocurrencia de hechos. No investigamos el delito como fenómeno social, como fenómeno filosófico, como fenómeno antropológico, sino investigamos los hechos constitutivos de un delito. Me explico. Cuando estamos en una investigación, por ejemplo, por el delito de acceso carnal violento, ¿qué es lo que investiga el criminalístico? Pues lo que investiga el criminalístico, o sea, el investigador forense, es si ocurrió o no ocurrió el acceso. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué contexto ocurrió el acceso? ¿Hubo o no hubo consentimiento de la víctima? Esos hechos son los que investiga el criminalístico. Los que se dedican a la criminalística se dedican a la investigación de hechos constitutivos del delito o de la conducta punible. Es por esa razón que la criminalística como técnica o como ciencia es un instrumento del derecho penal que garantiza la asociación entre la norma penal, los hechos de la norma y la prueba de la conducta punible, bien sea para confirmar la existencia de la conducta punible o bien sea para desvirtuar la existencia de la conducta punible desde la perspectiva de la existencia de los hechos y desde la perspectiva de la existencia de la prueba. Entonces, es importante que nosotros empecemos a manejar dentro de nuestro lenguaje esa diferenciación clara entre el concepto de derecho penal, el concepto de criminología y el concepto de criminalística. Esta diferenciación nos permite a nosotros también comprender cuál es la actividad de cada uno de los actores o de los operadores jurídicos dentro del derecho penal. Pues, por ejemplo, los defensores técnicos y fiscales somos operadores desde el punto de vista teórico de la norma penal,
Los criminólogos son operadores desde el punto de vista académico de la norma penal y los criminalísticos son operadores desde el punto de vista de la prueba de los hechos constitutivos de la conducta punible. Esta diapositiva que ustedes la podrán tener más adelante, nos habla a nosotros de la estructura básica del derecho penal colombiano. Podríamos decir que existen estructuras un poco más elaboradas, pero esta estructura lo que está tratando de mostrarles a ustedes es cómo está organizado el derecho penal colombiano en el Código Penal colombiano. Y el derecho penal colombiano en el Código Penal colombiano tiene dos líneas de trabajo, un derecho penal general y un derecho penal especial. El derecho penal general es la parte del derecho penal que se encarga de estudiar los principios y normas rectoras del derecho penal, el ámbito de aplicación de la ley penal, el estudio del delito o de la conducta punible, es decir, nos permite determinar qué es un delito, qué es una conducta punible, nos permite determinar cuáles son las consecuencias de la conducta punible, nos permite, dentro de esas consecuencias de la conducta punible, saber cuáles son las penas, cuáles son los efectos de las penas, cuáles son los mecanismos sustitutivos de las penas, cómo se ejecuta la pena, cómo se extingue la acción penal y, bueno, entre otras cosas, la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Nosotros en este curso no vamos a estudiar todos estos elementos del derecho penal general. Nosotros nos vamos a concentrar porque es un curso pues que tiene una orientación práctica y es orientado a la construcción de programas metodológicos. Nosotros lo que vamos a tocar en este curso técnicamente es la estructura básica del delito. ¿Por qué vamos a tocar la estructura básica del delito? Porque esa es la que toca la actividad del criminalista. Si el criminalista se va a dedicar a establecer si están probados o no los hechos constitutivos de un delito, pues lo mínimo es que conozca cuáles son aquellos hechos que constituyen o que conforman el concepto de delito. En términos generales, existen más de 600 delitos en el Código Penal, pero en términos generales todos esos delitos tienen una estructura básica, tienen una esencia básica, tienen unos componentes básicos sin los cuales no podrían ser delitos. Y la parte del derecho penal especial, pues es la parte del derecho penal que se encarga de la descripción de los delitos, de decirle al ciudadano, el legislador le transmite un mensaje al ciudadano, le dice al ciudadano qué conductas puntualmente constituyen delito. Más de 600 conductas en nuestro ordenamiento jurídico el día de hoy constituyen delitos. Entonces, en esa parte especial del derecho penal, nosotros podemos ver pues una infinidad de conductas que el legislador considera que deben ser sancionadas con pena. Entre esas el homicidio, el genocidio, la desaparición forzada, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que a ustedes en su experiencia se les venga a la cabeza como delito. Bien. Dicho esto, pasemos a la siguiente y última diapositiva, que va a ser una pequeña introducción de lo que se hará en la próxima sesión. Entonces, como nosotros estamos tratando de establecer qué es un delito y qué es lo que nosotros analizamos de un delito como abogados y como criminalistas, pues nosotros tenemos que partir de la siguiente idea. No cualquier conducta desarrollada por un ciudadano es delito. Hay conductas que moralmente no son aceptables, hay conductas que socialmente son reprochables, pero no todas esas conductas constituyen un delito. Y a nosotros no nos interesa el concepto antitécnico del delito, sino nos interesa el concepto técnico del delito, porque es en últimas lo que nosotros vamos a entrar a acreditar. ¿Qué es un delito? Un delito es una conducta humana, es una conducta del ser humano. Un delito es una conducta que solamente puede ser realizada por una persona natural, por un hombre, por una mujer. No puede ser realizada por un animal. De hecho, de ahí deviene lo trivial de que, por ejemplo, existan aún en el país lugares donde, no sé, un funcionario administrativo mete a la cárcel a un burro.
Pues un burro no puede cometer un delito. Entonces el delito es una conducta humana que tiene tres características esenciales y esas tres características esenciales son las que yo quiero que queden en la cabeza de ustedes el día de hoy para mañana empezar a desarrollar cada una de esas tres características. El delito es una conducta típica, una conducta antijurídica y una conducta culpable. Bueno, siguiente diapositiva. Para no cansarlos, el día de hoy vamos a generar, en el marco del bienestar que estamos buscando con estas capacitaciones, una pausa activa. Y la pausa activa consiste en suspender, en dejar hasta aquí nuestra actividad de formación, nuestra actividad de capacitación, esperando que para todos ustedes pues haya quedado claro, esperando que las preguntas pues me las socialicen a través del chat y obviamente pues aspirando a que tengamos también una masiva asistencia en las próximas oportunidades para empezar a desarrollar estos conceptos de delito, de conducta típica, de conducta antijurídica y de conducta culpable. Esto nos va a permitir a nosotros, les repito, mejorar, realizar programas de mejora en punto de la construcción de planes metodológicos de investigación y en punto de nuestra actividad investigativa, porque a partir de estas conferencias no solamente el abogado penalista va a saber para dónde va, sino su equipo de trabajo, de criminalistas, de peritos, también va a saber para dónde va. Y para dónde van ambos es para donde dice el programa metodológico. Y ese programa metodológico tiene como fundamento el derecho penal. Entonces decimos que vamos a hacer una pausa activa y es por esa razón que he decidido hacer hoy dos recomendaciones. Pues ya que estamos en una época de cuarentena y tenemos eventualmente el tiempo para poder disfrutar de otras actividades. Película recomendada para que la vean el día de hoy, Los fantasmas de Goya. Es una película maravillosa del año 2005. El director es Milos Forman. Es una película que cuenta cómo eran las penas en la Edad Media y cómo les va a permitir a ustedes hacer un análisis, comparar el sistema penal de esa época con el sistema penal actual, pero en efecto sensibilizarse frente a la importancia de todo lo que nosotros estamos haciendo. Es una película lindísima y además tiene un contexto histórico maravilloso en el que pues entra como personaje Goya, uno de los pintores españoles más importantes de la época del Renacimiento. Y también recomendarles, mañana las recomendaciones las hará nuestro querido director general Juan Angarita, hoy las recomendaciones las hago yo, una canción también en la versión de Luciano Pavarotti o en la versión de Andrea Bocelli, que se llama Caruso. Es una versión hermosa, sugerida para todos ustedes para la finalización de las actividades del día de hoy. Bueno, les agradezco a todos ustedes esta participación y bueno, los esperamos en la siguiente convocatoria para desarrollar el resto de las actividades de la capacitación. Un abrazo grande a todos ustedes y que disfruten de estas actividades y de las películas y de la música que estamos entrando a sugerir. Un abrazo grande y que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.